Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 2. A su nombre sea la gloria. Aquí se siente la presencia de Dios, hermano. Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Usted que estaba en el culto en la mañana, pues recibió los aguijonazos esta mañana. Va a recibir el consuelo esta tarde ahora. Gloria al Señor. Aleluya. Génesis capítulo 2, verso 10 al 14. Vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Salía del Edén un río para regar el huerto. Y de allí, desde el Edén, se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en este día? Dígale al Señor: habla mi vida, Señor. Tú sabes lo que mi alma necesita. Señor, te doy las gracias por este privilegio de estar delante de mis hermanos. Gracias porque tú estás aquí, sentimos tu presencia. Te pido ahora, Señor, que tu Espíritu Santo tome mis labios, Señor, para hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Danos ese pan del cielo que nuestra alma necesita. Habla nuestras vidas, Señor. En esta congregación, el momento más importante es el de tu palabra. Cuando tú hablas a nuestras vidas a través de ella. Por favor, habla a mi vida y a tu pueblo que está aquí. Te lo pido de todo corazón y te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Yo creo que todos aquí creemos que Dios nos creó. ¿Cuántos creemos aquí que descendemos del mono? A ver. Mire, 2 o 3 dijeron amén de todas maneras. ¿Cuántos descendemos del mono aquí? Del mono solo pueden descender monos iguales. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y hemos hablado esta mañana del amor de Dios, hermano. Nadie puede tener, dice el libro de Romanos, capítulo 5, dice: nadie puede tener mayor amor que este, que alguien ponga su vida por su compañero. Sin embargo, puede haber alguien que ponga su vida por su compañero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es grande. Amén. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, con solo su palabra todo se creó. Amén. Pero yo pensando en esto, hermano, cuando el Señor nos hizo a los seres humanos, cuando Dios hizo a Adán, no le bastó con hablar. Él pudo haberlo hecho con solo hablar. Con solo su palabra puede hacerse cualquier cosa. Pero Dios usó sus propias manos. Yo sé que hay hermanos aquí que saben de lo que estoy hablando.
Hay cosas que usted sabe que otros la pueden hacer, pero a usted le gusta hacerlo. No sé si es el caso. Pero mi hermano Luis tiene un camión y no sé si a él le gusta limpiar el camión él. Puede que haya otra persona que lo haga mejor, pero uno siente placer en hacerlo, ¿verdad? En arreglar el patio, algunos, en arreglar los árboles de su casa. Hay personas que les gusta hacerlo por sí mismo, aunque a veces ya por la edad o por enfermedad hay cosas que le están prohibidas hacer, pero a pesar de no poder hacerlo, quisieran hacerlo, porque hay cosas que uno siente placer en hacerla. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando usted ama esa cosa. Amén. Cuando es algo que usted lo desprecia, a usted le huye. Pero eso, cuando es algo a lo que usted ama, usted quiere hacerlo usted. Amén. A veces mi esposa me dice, ¿por qué no deja que los muchachos lo hagan? Es que esto es algo que a mí me gusta hacerlo. Yo me siento bien cuando lo hago. Siento satisfacción en esto que estoy haciendo. Y otro puede hacerlo, pero uno se siente necesitado de hacerlo uno mismo, ¿verdad? Pues creo que Dios mostró su amor desde el día que nos hizo con sus propias manos a nosotros. Y después de hacernos, Dios preparó un lugar especial para que el hombre estuviera allí. El lugar ideal para el hombre vivir fue el huerto del Edén, ¿verdad? Un lugar literal que hubo en esta tierra, del que se menciona la ubicación, ¿verdad? Se dicen los ríos que habían y se habla de ríos que ya no existen. De estos ríos el único conocido hoy es el río Éufrates, y también se está secando. De hecho, esta es una señal de la venida del Señor, porque Dios profetizó que el río Éufrates se secaría y que por él entrarían los ejércitos para tratar de invadir a Jerusalén, pero se encontrarían allí con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre para siempre, hermano. Entonces, Dios puso al hombre en el mejor lugar que alguien pueda estar. Y en ese huerto, entre tantas cosas buenas que puso un río. Si usted lee bien ese texto que leímos, se dará cuenta que en el huerto del Edén solo había un río. No habían 4. Desde ese río que regaba el huerto del Edén, salían 4 más. O sea, había un río principal que luego se regaba hacia varios. Y esto, mirándolo a simple vista, no se nota. Pero si usted le presta bien atención, se da cuenta que esto no es algo normal. Lo normal es que los ríos vengan de más a menos. Por ejemplo, el río más caudaloso o el más grande que hay en toda América es el río Amazonas. Hay 2 enormes ríos en las Américas, el río Amazonas y el río Mississippi en los Estados Unidos. El río Mississippi tiene muchos afluentes, pero todos vienen y confluyen, se unen a formar el enorme río Mississippi. Lo mismo ocurre con el río Amazonas. No hay un solo país que pueda decir el Amazonas es de este país. El lugar más lejano que hay, donde nace el Amazonas, es en el Perú y está cerca de Machu Picchu. Es allá en la montaña, hermano, donde hay un pico elevado, helado, congelado, que desciende un pequeño río tan delgado que no se nota apenas. Hay partes que ese río
está por dentro de la tierra y no se ve. Es un hilito de agua que viene desde la montaña. Allá arriba hay un manantial y ese pequeño río empieza a engrosarse. Y cuando llega a la parte de clima tropical, es el llamado río Ucayali. Es un río enorme. Es un gran río, pero no es el río Amazonas todavía. Hay otro río que nace también en el Perú, hacia otra zona, y que viene también hasta unirse con el Ucayali. El Guayaga, el Ucayali. En Ecuador, en la frontera con Colombia, también hay un afluente que viene desde Colombia, que nace allá en lejanas tierras, y que en el Perú, antes precisamente de la frontera con Brasil, se unen todos esos ríos y forman el gran río Amazonas. Que la mayor parte de América donde está es en Brasil. Por eso la mayoría de las personas cuando hablan del Amazonas piensan que es brasileño. Pero si usted habla con un colombiano, el Amazonas nace en Colombia, dice. Si habla con un peruano, dice, no, es en Perú donde nace. Si habla con un brasileño que no conozca mucho, dice, no, el Amazonas es do Brasil. No es peruano, no es colombiano, es brasilero. La realidad es que son varios ríos que se convierten en uno grande. Pero este río que se menciona aquí es uno que luego se convierte en varios. O sea que es un río diferente a la mayoría de ríos en el mundo, que comienzan con poco hasta llegar al final, antes de desembocar en el mar, porque casi todos los ríos terminan en el mar. Todo río importante termina en el mar. Los ríos que terminan en el mar, pues es precisamente antes de la desembocadura donde más grande es. Pero este es al revés. Este es una fuente de agua enorme que fluía desde el huerto del Edén y que desde ahí, después de regar todo el huerto, era tan útil que podía regar otras regiones más. ¿Lo está entendiendo? El huerto del Edén era el lugar donde el hombre tenía comunión con Dios. Y así como usted encuentra en el huerto del Edén el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y encuentra en el cielo el árbol de la vida, encuentra en el huerto un río y en el cielo un río también. Amén. Gloria a Dios. De hecho, cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 46, verso 4, ya en un sentido espiritual, dice allí, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Alabado el nombre del Señor. Este río que había en el huerto del Edén, que tenía 4 afluentes o 4 ramas, en las que este río principal se dividía. El primero de ellos era el río Pisón, que significa libertad. El segundo de ellos es el río Gihón, que significa plenitud. El tercero de ellos es el río Hiddekel, que significa rapidez o velocidad. Y el cuarto de ellos es el río Éufrates, que significa dulzura. Cada una de estas cualidades las recibe el cristiano cuando recibe a Cristo como su Salvador. Amén. Porque el Evangelio o la salvación de nuestra alma en la Biblia es representada con un río también. Fluye para el ser humano un río de salvación. Un río que llena. Un río que sacia, un río que satura, un río que fortalece, un río que limpia. Alabado el nombre de Jesús. En este caso se dice que este río salía desde el Edén, un lugar hermosísimo. De ahí
el significado de la palabra Edén, que significa delicias o paraíso en la tierra. En el libro de Ezequiel capítulo 47 verso 12 dice, hablando allí de una visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel vio, aleluya, a un ángel de Dios, a un varón con una caña de medir. Y le dijo, y dice que midió 1000 codos. Y le dijo a Daniel, entra en las aguas, o a Ezequiel, perdón. Y Ezequiel entró, dice que el agua le daba hasta los tobillos, midió otros 1000 codos y le dijo, entra a las aguas. Y entonces el agua le daba hasta las rodillas. Entra a las aguas, y el agua le daba a la cintura, y volvió a medir, entra a las aguas, y dice que ya era un río en el que no podía dar pie, sino que tenía que nadar en ese río. Amén. Y dice que a cada lado de ese río habían árboles de la vida que eran para la sanidad, para comer de sus frutos. Amén. Y en el verso 12 de ese capítulo 47 de Ezequiel, dice, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Dice, porque sus aguas salen del santuario. Está hablando allí de un río que sale de la presencia de Dios. Y cuyo río que sale de la presencia de Dios, dice, su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Hablando de que la bendición de donde viene es de dónde? Del santuario de Dios, del lugar santo, de la presencia de Dios. Es en el lugar santo, es en la presencia de Dios donde está la bendición de Dios para nosotros. Y esa bendición es representada como un río. En el capítulo 22 de Apocalipsis, no tenga pena con mi garganta, que ella se arregla hoy o mañana. Uno de estos días se arreglará. Gloria a Dios. Si no, la seguimos usando mientras se pueda. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua viva, o de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía este río? Del trono de Dios. Jeremías capítulo 2 verso 13. Dios representa allí su nombre como una fuente de agua viva. Dios es fuente de agua viva para sus hijos. Amén. Aleluya. Dice allí, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cómo se llama Dios a sí mismo allí? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El capítulo 12 de Isaías, que muchos lo tienen como un salmo más. Cada vez que mandamos a la hermana Ashley a leerle una lectura, aquí nos lee Isaías 12. Amén. Pues allí en el verso 3 dice ese salmo, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Porque Dios es fuente de salvación para sus hijos. Así como el río corre el agua, la fuente de la salvación de Dios fluye hacia los seres humanos. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso, hermano? Explicando el apóstol San Pablo el capítulo 17 de Éxodo. San Pablo está en 1 Corintios capítulo 10 explicando lo que dice en Éxodo 17 acerca de una roca, una fuente de agua que seguía al pueblo de Israel por donde quiera que iban. En Éxodo 17 se nos habla de que Dios mandó a Moisés a golpear la roca o hablarle a la roca y fluyó agua y saciaron su sed. Amén. Pero el capítulo 17 de Éxodo no explica todo,
Porque es que Moisés se murió, ¿verdad? Moisés se murió al final, cuando ya iban a ir a la tierra prometida. Y lo último que pudo hacer fue escribir el libro de Deuteronomio, donde le repite al pueblo de Israel las leyes que Dios le había dado durante 40 años. Pero Dios le revela a Pablo, aleluya, en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, le dice. Fue Dios mismo quien durante 40 años le dio agua para que bebieran al pueblo de Israel. Israel no tuvo que vagar por el desierto buscando oasis para encontrar agua, porque ellos tenían una fuente de agua particular para ellos. No necesitaban andar buscando por el mundo agua, porque el agua estaba con ellos. Como no necesita el cristiano estar buscando saciar sus necesidades en el mundo, porque la fuente de salvación y de agua viva está con nosotros todo el tiempo. Aleluya. La fuente que le seguía. Y entonces Pablo habla ya no del agua que tomaban, porque el Señor no solo era agua para saciar la sed, sino era una bebida espiritual. Era quien les daba ánimo para seguir viviendo. Era quien les daba aliento. Era quien les hacía sentir el perdón, la paz, la misericordia. Era quien les hacía sentir algo tan especial que no se agotaban mientras caminaban durante esos 40 años, porque había una bebida espiritual que solo la produce la presencia de Dios. Aleluya. Si fuera en este tiempo que ocurriera eso, pues ya hubiera un grupo de científicos investigando las aguas de esa roca, a ver qué cualidades tienen para venderla aunque sea en botella. El agua milagrosa que quita el cansancio. El agua de la juventud que rejuvenece. Pero Pablo habla de un valor superior en aquella agua. Porque decía el agua que quita la tristeza. El agua que quita la miseria humana. El agua que limpia el pecado. El agua que perdona al pecador. El agua que hace sentir paz. Que no era simplemente extender el vaso y tomarla allí, sino que esa agua estuviera dentro de ellos. Que Cristo mismo fuera quien le diera el aliento que su alma necesitaba. Amén. Físicamente había algo que Israel estaba mirando. Una fuente de agua permanente donde quiera que iban. Alabado el nombre de Jesús. Una fuente que fluía cada día y que el día que faltaba todos murmuraban. ¿Lo están ahí? Cuando usted oye a un cristiano murmurando, ¿qué es lo que le está faltando? Le falta el agua. Le falta la fuente. Israel pasó varios momentos como en Refidín, donde Dios los probó. De repente el agua dejó de fluir. Y empezaron a hablar malo. Porque nada más que el agua deja de fluir, se mete el diablo, hermano. Hay gente que no se han dado cuenta que el agua ha dejado de fluir en su vida. Y por eso ya no hablan igual. Hasta malas palabras. Después de haber adorado a Dios, ahora hasta palabras sucias le salen. Desprecio, odio. Ya no está el agua fluyendo. Ya no está el río fluyendo en su vida. Los familiares inconversos no lo entienden. ¿Y a este qué le ha pasado? ¿Qué insecto le ha picado?
Nada, es que dejó de fluir el agua. No está bebiendo del agua viva. Mientras usted bebe del agua viva, esa agua espiritual se hacia el alma. Esa agua espiritual nos guía en el desierto. Oh, Israel estuvo 40 años. ¿Usted cree que fue por gusto y por tontos que los israelitas seguían la ruta? Aunque a veces, aunque la meta estaba para allá, Dios los mandaba para acá. ¿Ah? Habían varias cosas que los hacía estar atados a lo que Dios había decidido. Primero, Dios les puso durante todo el día aire acondicionado. El que se saliera de ahí, perdía el aire acondicionado. El que quisiera ir recto para allá y llegar primero, se moría de calor. En la noche, cuando hacía tremendo frío, Dios le puso heater, calefacción, una columna de fuego. Y cuando un israelita decía, pero si yo veo las luces de Jericó, ¿por qué no cogemos para allá? Pero veía que para allá estaba oscuro. Y oía 2 o 3 lobos maullando para allá. Lo pensaba mejor. Y cuando alguno, porque yo me imagino que algún cabrito cogió camino. Y caminó un día. Y después de caminar un día le pasó lo que le pasa a la gente que camina en el desierto. Empiezan a ver visiones. Y así hay gente viendo visiones porque se han alejado de la fuente. Y de lejos, hermano, usted nunca ha caminado en la carretera al sol. ¿Qué se ve de lejos? Agua. Usted ve, hermano, así. Y su mente empieza a fabricar cosas, hermano. Ya usted ve hasta, no solo ve el agua, ve la arena a la orilla. Ve las palmeras y todo. Y ve ahí a uno, hermano, con un coco congelado para brindárselo y todo así ya. Y usted va. Y mientras más corre, más lejos lo ve, más lejos, más lejos. Y ese síndrome, ese mareo que le da a la gente, los hace morir en el desierto. Otros reaccionan y regresan. La Biblia dice que el cuerpo de muchos judíos perecieron en el desierto. Se alejaron de ese ambiente propicio que Dios los preparó. Calefacción, aire acondicionado y agua gratis. Agua que saciaba la sed y agua que saciaba el alma. Aquella no era una fuente cualquiera, ahí salían 2 aguas, agua fresca para saciar la sed y había un agua, dice Pablo, un agua espiritual de la que estaban bebiendo ellos. Una roca que producía un agua especial. Estaba triste y se iba cerca de la roca y la tristeza se iba. Así como se acerca el cristiano al Señor y se va la tristeza. Se siente confundido, se acerca a Cristo y se va la confusión. Se siente atado, se acerca a Cristo y Cristo lo liberta. Y siente paz y siente gozo. Y se mantenían ahí siguiendo al Señor. Quien se atreviera a coger otro camino, lo que le esperaba era la muerte. Como lo que le espera es la muerte al cristiano que deja de beber del río espiritual que es Cristo, hermano. ¿Cuántos le amamos de todo corazón? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Zacarías capítulo 13, verso 1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén.
Oiga, dice, mire lo que hace este manantial. Dice, para purificación del pecado y de la inmundicia. Yo creo que usted y yo sabemos qué clase de fuente es esa. ¿Cuál es la fuente que limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo nos limpia todos nuestros pecados. La sangre de Cristo es una fuente carmesí, una fuente de sangre divina que limpia la inmundicia del ser humano, que lava el pecado del ser humano. Aleluya. El Salmo 1 en el verso 3, un texto bien conocido de todos, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, vale la pena estar plantado en esa fuente. Vale la pena que esa fuente nos lave, que esa fuente nos limpie. Aleluya. El capítulo 22 del Apocalipsis que les leí, dice en el verso 1, después me mostró un río limpio. Aleluya. Oiga, no sé en su país, en mi país quedan muy pocos ríos limpios. Las industrias están depositando sus desperdicios en los lechos de los ríos. La ciudad de La Habana fue construida en el lecho, en el margen de un río llamado Almendares, cuyo río no tiene peces ya, cuyas aguas son negras y pestilentes, porque derramaban todas las aguas residuales ahí. Lo que han hecho es tapiarlo, o sea, ponerle cemento encima, 2 paredes y cemento encima, por encima lo que hay es una carretera. Y en los lugares donde usted logra ver un puente del río Almendares, el olor es desagradable, porque eso es lo que ha hecho el hombre, dañar lo que Dios hizo. Hay ríos en mi país que si usted se come los peces allí se muere de lo contaminados que están. Pero el río de Dios es un río limpio. Hay gente que quiere contaminar el río de Dios echándole cosas raras, hermano. Enseñanzas raras, mentiras, engaños. Pero el río de Dios sigue limpio. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Ahora, en el verso 17 de ese capítulo 22, dice allí, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y entonces dice, y el que tenga sed, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. 2 condiciones para beber el agua de la vida. Número 1, el que tenga sed. Y la número 2 dice, el que quiere. Porque hay gente que no tiene sed de Dios. No tienen interés por Dios. Usted los puede empujar hacia Dios y vienen desganados, de mala gana. Y se sientan ahí, pero no tienen sed. Jesús dijo en el capítulo 5 de San Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay quienes no tienen sed de Dios. Cuando un cristiano no tiene sed de Dios, viene a la iglesia sin ánimo.
busca una excusa para no estar en el culto. Me duele la garganta. Duélele tú a ella. Me duelen los callos. Cómprate un bote para que te vayas del callo. Me duele la nariz. Me duelen los ojos. Deja de ver novelas. Un montón de excusas. Hasta hay quienes se atreven a usar como excusa la condición o los problemas que tienen. No puedo ir a la iglesia porque estoy pasando por unos problemas. Ahora es cuando más tiene que venir. ¿Sabe lo que le falta? Que no tiene sed. El que tenga sed, venga. Amén. Hace falta tener sed de Dios. El que tiene sed de verdad, hermano, busca agua donde sea. Es peligroso perder la sed, porque usted se puede deshidratar y morirse, pero no tiene sed. Hay personas que no toman agua, y eso es peligroso. Los riñones necesitan agua. ¿Sabe para qué? Para expulsar todas las sustancias tóxicas que hay en su cuerpo. Son sintetizadas en sus riñones. Eso es un teléfono, no se preocupe. Cristo no ha venido todavía. Así que no atienda para allá. Se me olvidó, perdóneme, se me olvidó bajarle el volumen. Y es de ese teléfono que estamos transmitiendo, así que no se puede apagar. Bendito el Señor. Ya paró, ¿eh? Ya paró. Espero que no vuelva a llamar la persona. No llame. Sigue oyendo la palabra. Después llama cuando se acabe el culto. Digo, si es la persona que me está viendo. Gloria al Señor. Pero cuando usted come algo y su organismo lo procesa, todas las sustancias tóxicas de su cuerpo, algunas se salen por los poros y otras en la orina. Entonces, si usted no toma agua, no puede transpirar. Su piel se le reseca y se le pone delgadita y débil. Usted necesita beber agua. Todos los días beber agua. ¿Me están oyendo todos aquí? Yo sé que a veces eso cuesta y a algunos no les gusta. Con tal de no ir al baño no toman agua. Eso es peligroso. Aquí tenemos enfermeras que saben de lo que estoy hablando. No tomar agua es muy peligroso, muy dañino. Se le pueden paralizar los riñones y usted se muere. La infección en los riñones que toma una persona que no toma agua es muy peligrosa. Puede caer en un coma, hermano. Grave. Necesita beber agua. Hay quienes no beben agua porque no les da sed. Hay otros que por vagancia, como ya lo dije, con tal de no ir y levantarse, no toman agua. Hay que tomar agua, mire, hay que tomar agua, hermano. Por lo menos debe beber 8 vasos de agua al día. Por lo menos. Para su salud física. Y si el agua física es tan importante, el agua espiritual lo es más. Si usted tiene sed de que la sangre de Cristo lo lave, va a beber del agua, de la fuente que es la sangre de Cristo para limpiar la inmundicia del ser humano. Lo peor que puede pasar con un cristiano es perder la sed. Pero hay otros que aún teniendo sed, su alma está sedienta, sienten la necesidad de Dios, pero no lo hacen. Y una cosa es querer y otra cosa es hacer. Amén. Hay personas que tienen sed, pero no beben el agua. Y hay personas que están necesitadas de Dios y sienten la necesidad de Dios. Sienten que Dios los está llamando, pero se resisten
a la invitación de Dios. Usted toma a una persona y la acerca al Señor. Quiero decirle que cada persona que me está oyendo, que ha sentido que alguien lo está empujando hacia Dios, ese alguien está siendo usado por Dios para atraerte hacia Él. Y lo está haciendo porque Dios te ama como nadie jamás te ha amado. Porque Dios está interesado en ayudarte como nadie puede ayudarte. Las personas que te atraen hacia Dios, Dios ha puesto de su amor en ellos para atraerte a Dios. A veces son familiares, a veces ni siquiera son familia tuya y te están acercando a Dios. Dios puede producir esa sed en ti. Y al acercarte a Dios, hermano, con el ser humano ocurre algo. Así como físicamente, cuando usted siente olor a comida, ¿qué le pasa? Le da hambre. Hermano, literalmente la boca se le llena de agua. Se le hace agua a la boca. No tiene que ser algo agradable, ¿verdad? Especialmente si es una costillita frita. Que está ahí, ya usted sabe. Usted siente ese olor y lo atrae ¿a qué? Le abre el apetito. No piense que estoy jugando, estoy diciendo algo serio. Cuando Dios usa la palabra hambre en la Biblia, es ejemplificando lo que a usted le ocurre materialmente, físicamente. Así como materialmente a usted le da hambre cuando siente el olor a comida. Igual que cuando usted siente una llave de agua cayendo, un chorro, la sed se le despierta. Y no solo la sed, otras cosas más. Se le despiertan cuando usted siente esos sonidos. Cuando usted se acerca a Dios, su alma empieza a desear de Dios. Literalmente yo he tenido personas visitándonos en la iglesia que sin saberlo, sin poder entenderlo, mientras se predica la palabra, comienzan a aguarse sus ojos. Y comienza a sentir que el pecho se le aprieta. ¿Sabes cómo se llama eso? Hambre de Dios. Y eso es algo que debe sentir cada cristiano cuando se acerca a la presencia de Dios. Sentir la conmoción de su alma. Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y está bien especificado porque no es de un Dios muerto. Los ídolos no dan sed, no dan hambre. La presencia de Dios despierta nuestra hambre espiritual. Pero cuando usted siente esa hambre, esa sed espiritual, debe saciarla. Por eso el Señor dice aquí, en la última invitación que hay en la Biblia, la última invitación a ser salvo que aparece en las Escrituras. Puede marcarla allí, que creo que es la invitación de este último tiempo. El llamado de Dios es el que tiene sed, venga. Se están haciendo muchos esfuerzos por ganar a la gente. La radio, la televisión, la internet. Hay iglesias que hasta hacen concursos de modelo para atraer a la gente a la iglesia. Comida, show de todo tipo para atraer a la gente a la iglesia. Pero Dios dice en el último tiempo, la única forma de ser salvo son aquellos que tienen sed. Y que cuando viene esa sed a su vida, quieren hacerlo. Porque si algo hay que entender es que el último llamado de Dios para la humanidad es voluntario. Si alguno tiene sed, venga. Y el que quiera, beba del agua de la vida gratuitamente.
Dios les bendiga a todos en esta tarde. Puestos de pie. Yo quisiera que todos mediten en esta hora un momentito. Cierre sus ojos allí donde está. ¿Has sentido la sed de Dios en tu vida en esta tarde? ¿Has sentido la conmoción en tu alma de la presencia de Dios? ¿Quieres de esa agua? Todo el que quiera pase aquí al frente. Si ha sentido el llamado de Dios. Si usted está aquí en este día y está lejos de Dios, ha oído del Evangelio, pero está lejos de Dios, y ha sentido en este día algo especial en tu vida, yo quiero decirte que es el Espíritu de Dios que te está llamando. Si tú quieres, ven y bebe del agua gratuitamente. Dios tiene un regalo para ti en este día. Ven y bebe de esa agua. Jesús dijo a la mujer samaritana: el que toma del agua de esa fuente que tú estás tomando, volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá hambre y jamás tendrá sed. Porque el agua que yo le daré será una fuente en él que salte para vida eterna. Ven y bebe de esa agua. ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no tomas la decisión de una vez? ¿Cuánto más vas a esperar? Bebe del agua gratuitamente. Da un paso de fe y dile al Señor: yo quiero saciar la sed que hay en mi alma. Mi alma tiene sed de Dios. Amigo que me estás viendo a través del internet o escuchándome a través de la radio, ¿hay sed en tu alma? ¿Quieres beber del agua? El Señor te dice: el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Ábrele tu corazón a Dios. Dile a Dios: perdóname, cámbiame, lávame con tu sangre. Hay una fuente que está fluyendo, una fuente de agua viva que sacia el alma, que sacia la sed. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por cada vida que ha escuchado tu palabra esta tarde, Dios mío. Cada persona, Señor, que voluntariamente se ha acercado a ti en este día. Yo te pido que tú sacies la sed espiritual que hay en ellos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dile a Dios: mi alma tiene sed de ti, Señor. Sacia la sed que hay en mi alma, Señor. En el nombre de Jesús. Toca esta vida, Señor. Mira su necesidad espiritual, Dios mío. Obra en él, Señor. En el nombre de Jesús. Llénale de ti, Dios mío. Llénale de tu presencia. Perdona su falta, Señor. Ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena esta vida de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Llénale de ti, Dios mío. Sacia tú la sed que hay en su alma, Dios. Tú has producido sed en su vida, Señor. Sacia esta sed ahora, Padre. Ayuda a mi hermano, Señor.
Tiende tu mano de misericordia. Saca esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, sáciale. Llena su vida de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Sacia su sed, Padre. En el nombre de Jesucristo. Para tu gloria, Dios. Aleluya.